no ha pasado el tiempo. Realmente, a lo mejor muchos de vosotros estabais en ese sermón. Y prácticamente, a nivel de alma, 2000 años no es nada. ¿Por qué? Porque nuestra encarnación sí que siente el paso del tiempo. Pero cuando nosotros empezamos a sentir, como el alma no tiene tiempo, da igual que hayan pasado 2000 años. Prácticamente es como si dijeras, han pasado 15 minutos. Jesús, cuando en el Sermón de la Montaña empieza a hablar a la gente, la diferencia que hay con el Jesús anterior al Sermón de la Montaña y el Jesús de después del Sermón de la Montaña es que ya es irreversible su trabajo. ¿Por qué? Porque en ese momento dice, dejo de esconderme y empiezo a hacer la labor que el Padre me ha encomendado. ¿Y cuál es esa labor? Es hacer descender la conciencia crística al planeta. ¿Cómo? Emitiendo frecuencias. Entonces, lo menos importante de ese sermón son las frases de las bienaventuranzas. Es lo menos importante de todo. Lo más importante es la energía que emitió, las vidas que cambió, las conciencias que abrió y la energía que dejó en este lugar para la posteridad. ¿Qué ocurre cuando un ser de esa índole deja esa energía, que es inmanipulable? Los humanos la pueden vallar, pueden hacer capillas, pueden poner paredes, pero realmente esto no tiene ni religión, ni tiempo, ni espacio. Y esto es lo que aún no se ha entendido. O sea, no han entendido que no se puede vallar la energía. Estaríamos sintiendo lo mismo de aquí dentro que detrás de la valla. Sintiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente no han entendido que no es cuestión de hacer templos. Porque esos templos, si habéis visto y habéis entrado, provocan sumisión. Gente arrodillada y agachando la cabeza en señal de inferioridad. Si ahora mismo estuviera Jesús sentado ahí en esa piedra, automáticamente haría levantarlos a todos los que están arrodillados. Porque no es eso. Porque no se han enterado que no es eso. La conciencia crística no quiere sumisión. Quiere conciencia. Quiere transparencia. Y tú, en el momento en que entras ahí, te arrodillas y te sientes inferior, no eres transparente. No eres coherente. En el momento en que tú te crees inferior a algo o superior a algo, no estás entendiendo nada. En el momento en que Jesús vino aquí, en ningún momento, bajo ningún concepto, se creyó superior a nadie, ni en ningún momento aceleró ninguna evolución. Había gente que lo seguía y gente que no. Gente que lo creía y gente que no. Pero en ningún momento él se acercó a alguien que no creía para hacerlo creer. Porque no es cuestión de creer. Es cuestión de sentir. Porque las creencias nos llevan a esto. Las creencias son caminos tortuosos que llegan al amor incondicional. Pero por caminos de montaña, en que a veces hay baches, barrancos. Y Jesús vino aquí a poner autopistas, no caminos. Entonces, claro, cuando hablamos de creencias, cuando hablamos de religión, ¿son necesarias para llegar hasta aquí? Sí. Pero no veréis, ni sentiréis, ni oiréis ningún maestro real, que hable de religión. Ninguno. Que cree una religión. Ninguno. Absolutamente ninguno. Porque las religiones provocan separación. Y lo veremos en Jerusalén. Las religiones provocan dar vueltas en círculo para llegar a un punto en el que dices, pero si aquí ya he estado. Las religiones lo que provocan es un sinsentido en el que lo que hacen es el efecto contrario. Cualquier maestro
que haya sido después cogido para una religión, lo que provoca es como rechazo. ¿Cuántas personas rechazan a Jesús porque lo están asociando a la religión católica o al cristianismo, cuando no tiene nada que ver? ¿Quién de vosotros tiene en vuestra casa algún familiar que haya muerto y lo tiene dentro del ataúd? Pues esto es lo que ocurre aquí. 2000 años colgado en una cruz. ¿Y eso es amor? Si tú amas a tu maestro, lo tendrás vivo en un altar, no lo tendrás muerto. Y está vivo Jesús aquí. Está aquí. Pero claro, el Jesús real, no el Jesús inculcado. El Jesús real, no el cristiano ni el católico, el crístico. El crístico. Y crístico quiere decir que Él te viene a decir que tú tienes esa luz crística en tu interior y tienes que sacarla fuera. ¿Cómo? Primero, teniendo en cuenta que estás dentro de un cuerpo físico y que eres bienaventurado por estar dentro de un cuerpo físico. Que eres bienaventurado. ¿Por qué tienes sensación de ser el último de la fila? ¿Por qué tienes sensación de estar castigado por el destino o que los demás van en contra de ti? Si realmente eres un creador consciente, que estás creando todo lo que llega a tu vida. Si realmente Jesús hizo ese discurso, o ese sermón de la montaña, fue única y exclusivamente para decirles a todos los que estaban tullidos, enfermos, física o emocionalmente o mentalmente, que eran agraciados por tener un cuerpo físico. Claro, realmente, ¿qué ocurrió en ese momento? Que hubo mucha gente que se liberó, porque la verdad los hizo libres. Pero ¿qué pasó con aquella gente que no quería que la verdad les hiciera libres? Que en ese momento empezaron a perseguir a Jesús, porque era peligroso. Si la gente se libera y descubre la verdad, podían provocar revueltas en Jerusalén, Palestina. Entonces, pensad una cosa muy importante. Estamos en el lugar donde Jesús se sentía cómodo para poder hacer lo que tenía que hacer. En el lugar de todo Israel y Palestina, donde podíamos decir que era su cuartel general, donde estaba su familia de luz, los esenios, donde estaba la gente que le ayudaba y la gente que más apostaba por él. Estaba muy lejos de Nazaret, pero es como siempre. Nadie es profeta en su tierra. En Nazaret Jesús estaba como muy mal visto. Era criticado por su familia. La gente de su alrededor no entendía lo que hacía. En Nazaret no podía haber hecho su función o su trabajo. Tuvo que venir aquí, a la Galilea, en el lugar donde él empezó a proyectar su misión. Cafarnaum, por ejemplo, es el lugar donde él inició su peregrinación. ¿Y por qué lo hizo aquí? Porque sabía que aquí había tanta gente amiga que era muy difícil que pudieran atentar contra su vida. El Sermón de la Montaña, cerca de Jerusalén o en otro lugar, le hubiera costado la vida. Aquí no. Aquí era su cuartel general, aquí era su casa. Aquí estaba con su familia, con sus amigos. Y es donde él tomaba decisiones y donde él realmente hizo el trabajo más potente en toda la zona. La zona de el momento de panes y peces, que fue una enseñanza muy, muy, muy importante. El lugar del Sermón de la Montaña, Cafarnaum. Toda esta zona es una zona en donde él dejó su energía impregnada en donde pasaba, por donde pasaba. Esa energía está aquí. Pero esa energía te dice, en este momento que tú sabes que eres una